Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Buenos días, América. Buenos días, América. La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. De la mañana con 46 minutos en todo el Ecuador continental, una hora menos en la región insular en esta jornada fría de día miércoles. A esta hora tenemos el gusto de recibir en este espacio a nuestro invitado. Se trata de Erwin Ronquillo, secretario técnico Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Señor secretario, lo hemos invitado para informar al país respecto del proyecto nacional denominado Infancia con Futuro. ¿A qué se refiere este proyecto y a quiénes está dirigido? Por favor, doctor, buenos días. Muy buenos días. Primero que nada, gracias por la invitación para poder dialogar. Y efectivamente, Jorge, el día de ayer hicimos la presentación del programa, del proyecto del gobierno Infancia con Futuro, que va dirigido a beneficiar a 330,000 madres gestantes, niños y niñas menores de 2 años de edad, que están en la mayor situación de pobreza, en mayor estado de vulnerabilidad, sobre todo en los sectores rurales y urbanos marginales. Es un proyecto que va a implicar que durante todo el próximo año despleguemos 300 brigadistas que van a ir recorriendo 728 parroquias de 195 cantones en las 23 provincias del país. Hemos hecho una evaluación a nivel nacional de cuáles son las parroquias y cantones que tienen la mayor concentración y la mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil en niños menores de 2 años. De este barrido, secretario, que usted refiere, ¿cómo estamos distribuidos en este problema a nivel nacional? Bueno, como le manifestaba, de los 220 cantones vamos a llegar a 195. Es básicamente todo el país. Cada una de las cantones tiene zonas y parroquias que están más afectadas que otras, inclusive Guayaquil y Quito, siendo las ciudades más grandes, pero también tienen cinturones externos de pobreza y extrema pobreza. Tiene una gran cantidad y una gran concentración de niños. Les voy a dar un ejemplo. En la zona de la Sierra Centro, en la zona rural, donde existe una prevalencia alta, es decir, a veces 40, inclusive en cantones que tienen el 50% de niños con desnutrición crónica, es decir, 1 de cada 2 niños. Son las zonas donde hay la mayor cantidad de prevalencia, es decir, más niños dentro del universo de niños posibles. En cambio, en Quito y en Guayaquil encontramos tal vez menores índices de desnutrición crónica, es decir, estaremos hablando de índices del 22-25%, 1 de cada 4 niños. Sin embargo, al ser ciudades grandes hay más cantidad de niños, hay mayor concentración. Entonces, el estudio técnico que hemos realizado considera ambos factores. Por un lado, la prevalencia y por otro lado, la concentración. De esa manera, nuestra expectativa es poder llegar al menos en el próximo año al 60%, al 66%, 2/3 partes de los niños con desnutrición crónica en el país. ¿Y cómo terminaremos este año, doctor? Bueno, este año hemos ya iniciado algunas acciones que fueron emergentes, como por ejemplo retomar la vacunación pediátrica, que estuvo básicamente suspendida durante 2 años. Debido a la pandemia, el Ecuador se volcó a la vacunación del COVID y dejó lamentablemente descuidada la vacunación de los niños menores de edad, de los recién nacidos. Entonces esa campaña se retomó hace un par de meses y aprovecho para comunicar a la ciudadanía que no están asistiendo a la vacunación pediátrica. Por eso el próximo año también vamos a iniciar una campaña justamente relacionada a Infancia con Futuro, una campaña en los medios de comunicación, radio, televisión y sobre todo radios comunitarias, para informar a la ciudadanía acerca de la corresponsabilidad que tenemos nosotros, los padres y las familias, con el desarrollo de nuestros niños más pequeños.
Ramiro. Doctor, muy buenos días. Se ha presupuestado 329 millones de dólares al año para este proyecto, es decir, se va a contar con los recursos necesarios, quizás no los suficientes, pero sí necesarios. Se tiene ya las estadísticas, pero ¿cuáles van a ser las estrategias, ¿no? De tal forma que estos recursos sean aprovechados al máximo para luchar contra este problema que es muy gravísimo. Esto es muy importante. Bueno, y hay un paréntesis. Soy economista, no soy doctor. Y es importante aclararlo porque después van a decir, usted se está alegando algo que no es. Entonces, no. Respecto a lo que usted bien menciona, el presidente de la República ayer hizo un anuncio muy importante. El presupuesto que se ha destinado para el programa Infancia con Futuro, que es un programa intersectorial, donde participamos. La Secretaría Técnica, que está a nuestro cargo, es una secretaría adscrita a la Presidencia, que antes tenía otro nombre. Nosotros llegamos, la transformamos, la optimizamos, y tiene un rol articulador. Nosotros trabajamos en conjunto con cada uno de los ministerios ejecutores del área social: salud, MIES, educación, agricultura, inclusive con el registro civil. Es un trabajo en conjunto. El presupuesto de los 329 millones es el consolidado de lo que se ha destinado en cada uno de los ministerios para asegurar lo que se conoce como el paquete priorizado. El paquete priorizado es un conjunto de bienes y servicios dirigidos a madres gestantes, niños y niñas menores de 2 años, que van, enfocados a reducir los índices de nutrición crónica, como por ejemplo la vacunación pediátrica que le mencioné hace un momento. Otro aspecto fundamental dentro de este paquete de bienes y servicios es el registro de nacimiento de los niños. Nosotros nos encontramos que 16 de cada 100 niños en el Ecuador y 25 de cada 100, o sea, en las zonas rurales, mucho más concentrado en las zonas rurales, no se han registrado al nacimiento. Entonces, si un niño no se registra, el Estado no sabe que existe y por lo tanto no puede llegar con ayuda. Entonces, el propósito o uno de los propósitos de estas brigadas es poder llegar a los hogares, ir al territorio, identificar y captar a estos niños que no se registraron, incluirlos en el registro civil y comenzar a darles atenciones. Entonces es un proyecto integral, y este presupuesto, el presidente fue muy específico, muy claro acerca de que no es suficiente. Realmente el Ecuador necesita por lo menos el doble en presupuesto en los próximos años, para cada año, para poder realmente llegar al 100% de la población. Este es un primer gran esfuerzo, y aquí es muy importante resaltar que la Ley de Desarrollo Económico está justamente destinada para este tipo de programas. Es una ley que, si bien implica un sacrificio para quienes más tienen, pero va destinada a las poblaciones, a los ecuatorianos en mayor estado de vulnerabilidad y pobreza. La pobreza creció en los últimos 2 años debido a la pandemia, y a junio de este año se habla de que estamos ya en el 43% de ecuatorianos en situación de pobreza. Para ellos está destinada las acciones que se definieron en la Ley de Desarrollo Económico. Cuando hablamos de un problema de desnutrición, la ciudadanía siempre enfoca, ¿no? ¿Cuál va a ser la inversión? Es en alimentos, en nutrientes, y eso es lo que le hace falta a la población, pero usted ha indicado existen también otros elementos que van a conjugar para ir buscando solucionar este problema, es muy al menos importante, en el porcentaje que se ha establecido, ¿no? Es muy importante, y aprovecho para comunicarle a la ciudadanía que efectivamente la desnutrición crónica infantil no se conoce, lamentablemente no se ha conocido bien, y por eso no se ha atacado adecuadamente, y no es un problema estrictamente de alimentos. Específicamente en Ecuador no está relacionado a alimentos. Efectivamente hay una población, un estrato de la población que sí está sufriendo inseguridad alimentaria, y hay que resolver ese problema porque es transversal, pero en lo que se relaciona a la desnutrición crónica infantil son otras más los factores que inciden. Por ejemplo, el acceso al agua y saneamiento. Y por eso es que encontramos que en las zonas rurales y urbano marginales, donde existe la mayor concentración y prevalencia de desnutrición crónica, es justamente en aquellos lugares donde no hay acceso a agua segura, o si existe agua pero está contaminada. Entonces, esa es otra variable, otro factor que incide en el aumento de la desnutrición crónica infantil. Otro es la falta de lactancia materna. El Ecuador ha dejado, en los últimos años, la costumbre, hemos perdido poco a poco la costumbre de la lactancia materna, que debe ser exclusiva hasta los 6 meses.
Eso, por ejemplo, no se entiende bien. El niño recién nacido no necesita nada más que la leche materna, ni agua. Solo leche materna, con eso él puede mantenerse, y con eso, si lo recibe durante los primeros 6 meses y en conjunto con la alimentación del hogar hasta los 2 años, estamos garantizando que ese niño no tenga desnutrición crónica infantil. Hay otro aspecto, aparte de lo que le decía, la vacunación y los controles prenatales y los controles postnatales. Los prenatales, cuando la madre está embarazada, tiene que haber al menos 5 controles. Yo les pregunto, ¿cuántas de las mamitas que nos están escuchando se hacen los controles prenatales? Y mínimo 5. Luego que el niño nace, hay que hacer los controles de niño sano. Entonces, es justamente en las zonas rurales y urbanos marginales, tal vez eso se ha dejado de lado. Entonces, nosotros, como parte del proceso de estas brigadas, vamos a hacer capacitación a las madres acerca de la importancia para sus niños de que ellas los lleven a los controles de niños sanos. Economista, ¿qué rol van a jugar los gobiernos autónomos descentralizados que tienen más conocimiento de la realidad en territorio? Sí, solo permíteme terminar, el último punto era respecto al apoyo nutricional. Ahora, también vamos a entregar, y el presidente lo anunció ayer, hay un programa para los próximos 4 años de $170 millones justamente para apoyo nutricional. Estamos trabajando en conjunto con el MIES en un esquema de una tarjeta de alimentos para que justamente las personas que están, es así, en mayor situación de extrema pobreza, que tienen inseguridad alimentaria, podamos llegar a ellos con una solución digamos, con alimentos. Ahora, respecto a lo que usted me pregunta de los gobiernos autónomos descentralizados, una de las cosas que iniciamos hace algunos meses, cuando tomamos esta responsabilidad en la Secretaría, es iniciar el plan, o sea, una acción, un programa de mesas técnicas cantonales en los 220 cantones del país, concentrados o enfocados en una primera fase en los 90 cantones que tienen la mayor tasa de desnutrición crónica infantil. ¿Por qué hicimos eso como una de las primeras acciones? Porque en base a la evidencia científica que existe y a las mejores prácticas internacionales de aquellos países que tuvieron éxito en el combate a la desnutrición crónica infantil, como nuestros vecinos Perú, Colombia, el trabajo o las acciones para realmente reducir la desnutrición tienen que venir desde el territorio, desde lo local. Y hemos comenzado a trabajar con ya cerca de 45, 47 alcaldes, donde ya estamos tomando acciones en conjunto, y en esta tarea no hemos visto bandera política. Estamos trabajando con alcaldes de todas las, de todas las tendencias. Estamos trabajando con los alcaldes con el fin de ayudar a las madres gestantes, a los niños y a las niñas del cantón. Ese es el enfoque que le estamos dando, porque en esta tarea, en esta causa a la que el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha hecho un llamado a la unidad, debemos trabajar juntos, así como fue la vacunación pediátrica, que logramos algo que parecía, la vacunación del COVID, que era algo que parecía imposible que lo podríamos lograr, pero nos unimos como país, lo logramos. Entonces hacemos un llamado, el presidente de la República hizo un llamado para que, así como lo logramos con la vacunación pediátrica, podamos vencer juntos, unidos como país, a la desnutrición crónica infantil, y por eso es que hemos lanzado este programa Infancia con Futuro. Esperemos precisamente que los resultados sean muy positivos en el corto, mediano y largo plazo. Le agradezco, economista, por haber estado en este espacio. Muy Muchas gracias, y solo disculpe para cerrar, es muy importante que la ciudadanía tenga esto en la mente, que la Ley de Desarrollo Económico que se acaba de aprobar está justamente dirigida a estos programas sociales que están enfocados en las personas, en los ecuatorianos que más lo necesitan. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro invitado, Erwin Ronquillo.